Me llamo Alba y la investigación es mi pasión. Desde hace un año trabajo en la Universidad de Lund. Aunque esté lejos de mi casa, nunca olvido mi denominación de origen, Samper de Calanda. Alba, buenos días. Hola Raquel, bienvenidos. ¿Qué por aquí? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí nos pillas. Estamos en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Lund, así que bienvenidos a Lund. Bueno, y aquí estamos en el grupo de procesado de señal biomédica. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Mustafa, un estudiante de doctorado que está en un proyecto europeo en colaboración también con la Universidad de Zaragoza. Viene de Irán. Este verano ha estado en una summer school, una escuela de verano en Jaca, y volvió, bueno, emocionado. I was there for 4 days 4 días. and it was amazing, and I did zipline there. Estuvo en la tirolina de Jaca. Y ella es Nuria, es de Valencia y está aquí como una estancia postdoctoral también. ¿Qué es lo que hacéis aquí? Yo soy teleco en realidad, pero nuestro cuerpo también emite señales y una de ellas es la señal electrocardiográfica. Lo que hacemos nosotros es desarrollar métodos de procesado de señal e intentar extraer la máxima información posible que pueda ayudar después al médico a la toma de decisiones y el diagnóstico del paciente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo aquí desde enero, estoy con un contrato postdoctoral. Suecia es el país que mayor porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto, dedica a investigación en toda Europa. Sí que cuidan mucho a los investigadores. Tenemos ayudas, por ejemplo, para el gimnasio, fisioterapia, masaje. Se preocupan bastante por el bienestar de los trabajadores. Nos obligan a tener mesas que suben y bajan para no estar todo el día sentado delante del ordenador. Y ahora, si os parece, vamos a saludar a Leif, ¿Quién es Leif? el jefe de grupo de procesado de señal biomédica. Bye. Adiós. Hey Leif. Hola. 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 Leif fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza en el año 2014. Yo creo que es un buen link con Aragón. Enhorabuena. Gracias. ¿Y eso por qué Un fue? placer para mí, gracias a mi amigo, el catedrático Pablo Laguna. Es un referente en el campo de procesado de señales biomédicas. ¿Y te gusta Aragón entonces? Veo que gusta es un poco disminuido. Me encanta. Con mi esposa visitamos más o menos todas las rincones de Aragón. Entre esos rincones, Samper y el queso de Samper. Ha sido un verdadero placer. Un placer para mí. Un besico muy grande. Alba, salimos de la universidad y ¿dónde nos traes? Hemos llegado al centro de la ciudad y este es el edificio de rectorado. Me recuerda al Paraninfo, a nuestro Paraninfo. La Universidad de Lund fue fundada en el año 1666, cuenta con unos 40.000 estudiantes, representa casi el 50% de la población de la ciudad. Es una ciudad universitaria. Además cuenta con unos 7.600 trabajadores. ¿Qué la hace tan importante? Hay varios inventos importantes que han salido de aquí. Entre ellos, por ejemplo, la máquina de diálisis, la ecografía, en mi departamento, en el departamento de Ingeniería Biomédica, los chicles de nicotina Nicoret, la tecnología Bluetooth, hay portentillo. Bueno, es el país con el mayor porcentaje de impuestos de Europa. 1/3 del salario va a impuestos. Esto luego repercute en la sociedad. Uno de los principales beneficios que ellos tienen es que la educación es gratuita. Es el segundo país que más invierte en educación del mundo. No se tienen que preocupar de comprar material escolar, de comprar libros, o sea, ellos llegan al colegio y disponen de todo. El 35% de la población sueca posee un título universitario. Cuando llegas a la universidad, el Estado te concede un crédito que luego tú, cuando te reinsertes en la vida laboral, vas a ir devolviendo poco a poco. Hablando de estudiantes, aquí tenemos justo enfrente del rectorado, tenemos la asociación académica. Hoy en día es el centro cultural que está detrás de todos los estudiantes en Lund, digámoslo así. ¿Pero si parece un castillo? Es un castillo. ¿Ah, es sí? un castillo en realidad. Hace unos 200 años empezaron a llegar los primeros estudiantes a Lund, provenían de familias aristócratas. El objetivo del castillo era albergar a todos los estudiantes que provenían de fuera aquí a estudiar en Lund. Les voy a contar como curiosidad que aquí en este mismo edificio, en el año 69-70, tuvo lugar el primer concierto internacional fuera de España de José Antonio Labordeta, aquí en Lund. Un poquito de Aragón hay aquí también. Alba, ¿y ahora dónde nos traes? Estamos dentro del edificio de la Sociedad Académica. Aquí encontramos un museo de narices. ¿Eso es dentro de
narices? Son todo narices de gente que ha hecho algo significativo, principalmente en la ciudad de Lund y relacionados con la Universidad de Lund. Luego se fue extendiendo un poquito más al ámbito de televisión, humoristas, políticos, reyes. Por aquí tenemos a los reyes. Fue una iniciativa de los estudiantes. ¿Cuántos moldes de narices hay? Hay 198. Es una manera de reconocimiento desde un punto de vista más informal. Un museo de narices. Sí, un museo de narices, nunca mejor dicho. Alba, a ver si te van a acabar haciendo a ti un molde de la nariz. ¿Tú crees? No lo sé, pero oye, nunca se sabe. Si me adoptan... Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Alba, ¿ahora dónde nos traes? Bueno, pues vamos a visitar la principal atracción también de la ciudad, que es un museo al aire libre, y vamos a viajar unos años atrás en el tiempo. El museo surge como consecuencia del movimiento de la vida en el campo a la ciudad. Intentaron traer aquí en el siglo XIX todos los tipos de casas tradicionales de toda la región. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. O sea, ¿tú puedes entrar? Sí, puedes tocar, puedes... La verdad es que está todo súper bien recreado. En este caso tenemos a un fundidor de hierro. What are you doing? I would like to do a hook. Este tipo de procesiones, incluso en nuestros pueblos pequeños, ya es difícil de encontrarlas. Take it to Spain. Muchas gracias, pues nos lo llevamos de recuerdo. Oye, ¿Cuánta gente viene a visitar este museo? al año más de 250.000 visitas, y ahora vamos a visitar la zona de campo. La actividad principal de esta región es la agricultura. Abastecen prácticamente a todo el país. Que os quiero enseñar una cosa que yo ahora la veo y se me caen las lágrimas de verlo así. Hay borrajas. ¿Borrajas? Esto es imperdonable. Hombre, ¿a ti te gustan las borrajas? Sí. ¿Echaste menos algo de Sí, comer? el ternasco no existe. Un ternasco al horno, un jamón, unas croquetas. Yo creo que te he traído algo que igual hace que no eches tanto de menos la gastronomía aragonesa. ¿Qué es esto? ¿Quién ha dado esto? ¿Qué son rebollones? Me los comeré a gusto. Hoy para cenar, vamos. Vamos. Pero tienes algo más, esto es para ti también. ¿Esto qué es? A ver, léenos. No. Para nosotros eres la aragonesa por el mundo #1. Yo te metí un poco en este lío, pero no, al final me he liado a mí también. Te mando otro detalle para que quede en el recuerdo de esta aventura. A de Alba, A de Aragoneses por el mundo, A de Aragón Televisión y A de Amiga. Te queremos, Sara y Roger. ¿Quiénes son? Unos amigos de verdad, o sea, es que... Tengo la suerte de que siempre han estado ahí y han hecho siempre las maletas donde he ido y que son un apoyo importante. Que lo sepa. Cambiamos de localidad. ¿Dónde nos has traído ahora? Bueno, os he traído a Ystad, que es otra de las ciudades más importantes de Escania, de la región de Escania. Estamos en la parte más al sur de Suecia, estamos en el mar Báltico prácticamente. Es una ciudad medieval, muy bohemia, pequeñita, cuenta con unos 18.000 habitantes. Aquí os he traído a la iglesia de Santa María, que en ese campanario se esconde una de las tradiciones más bonitas que he podido escuchar en la región. Es una tradición que se transmite de generación en generación, data del siglo XVII. Ahora hemos quedado con Roland y Sebastián, que nos van a contar un poquito en qué consiste, ¿vale? Hello. Él es Roland y él es Sebastián. ¿Por qué Lleva va un vestido así? uniforme. Es un traje de honor, es para mostrar que tiene su valor oficial con las medallas que le condecoran los bomberos. Bueno, la parte más importante del uniforme, digámoslo así, es el cuerno, ¿vale? Wow. Él es el oteador. Es un instrument. Es el símbolo de Ystad. Muchos restaurantes, museos, muchas tiendas usan el cuerno como símbolo de la ciudad. O sea, que viene esta gente a hacer fotos. ¿Qué es lo que se hace con ese cuerno y con ese uniforme? Cada noche el oteador está en el campanario vigilando ante el posible llegada de invasores o de fuego. El campanario tiene 4 ventanitas, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Él está arriba y cada 15 minutos suena en una de estas ventanitas. ¿Y ese instrumento? ¿Quién lo crea? Lo hizo su padre. Copper. Está un poco maybe. deteriorado. Es de cobre, sí. ¿Podemos ver cómo suena? Cuando suena que decir que todo va bien. You will try? Pesa. ¿Y esto cómo se toca? En un par de años lo conseguiré. Esto lo podíamos llevar a San Pedro para la rompida. Claro. Yo creo, Alba, que impossible. mejor se lo dejemos a él, Sí. ¿no? Que se lo Que lo hace muy bien. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Aragonese
super och mundo. Somliga går med trasiga skor. Alba, ahora sí que tenemos el mar frente a nosotros. Y el frío. Estamos aquí a poquitos kilómetros del centro de la ciudad que acabamos de visitar. Os he traído aquí porque esta región, esta zona es una zona de pescadores y aquí quiero que veáis una tienda y fábrica de ahumados. ¿A ti te gusta el pescado? Me gusta, sí, cierto tipo. Hello. Aquí tenemos a los ahumadores que nos van a contar un poquito el proceso que lleva desde el pescado recién pescado hasta llegar al producto final. El salmón con diferentes especias y el arenque. ¿Es barato el consumo del pescado en esta zona? Casi 42 euros el kilo. De barato nada, ¿no? De barato, nada. Estamos yendo a la sala de ahumado. Una vez llega el pescado, lo primero que hacen es limpiarlo. Entonces lo ponen en estos bidones de agua con sal para que se salinice antes de pasar al horno. ¿Cuántos pescados pueden meter en este horno cada día? Around 150 kilos. Alrededor de 150 kilos. Y tenemos 4. Ahora os voy a proponer un reto. Esto es arenque podrido. ¿Cómo? Surströmming. Arenque podrido. And why? Well, you tell me. Está malo entonces, intuyo, ¿no? Ya solo con que digas que es arenque podrido. We should go outside to ¿Qué dice? Que no podemos abrirla aquí porque puede ser letal. Entonces tenemos que abrirla fuera porque el olor es... Dicen que es... ¿Tú no lo has probado? No. Es su primera vez también. Oh, it's pretty smelly. Bueno, no tiene mala pinta, ¿no? Oh, ¿y cuánto tiempo está ahí dentro? 3 o 4 meses, digamos. Estaba regulado por ley solo abrirlo en agosto. You want to try it? ¿Qué tal? Que te quedas con el jamón serrano, con el jamón de Teruel, ¿no? Ya sabéis lo que no tenéis que comer. ¿Y ahora dónde subimos? Después de esta maravillosa experiencia gastronómica en el sur de Suecia, ahora vamos a ir a visitar una de las vistas más chulas que yo creo que os va a gustar. Jo, mirad, Bonito. qué vistas, ¿no? ¿Y qué tiene este sitio? Es mágico, ¿no? Sí, sí, es un poco místico. Aquí tenéis lo que os quería enseñar. Este lugar se llama Piedras de Ale. Es un monumento megalítico de piedras muy grandes. Tiene 59 bloques de granito, tiene como unos 1500 años. Hay 3 teorías. La primera de ellas es que aquí en Escandinavia los monumentos en forma de barco tenían como relación como monumentos funerarios. Pero aquí, sin embargo, se ha excavado y no se ha encontrado ningún resto humano. La segunda teoría podría ser un memorial a la tripulación de un barco que acabase hundido abajo en el Báltico. Y ya la tercera es un calendario solar. Alba, yo creo que nos vamos a despedir. Te veremos por San Per de Calanda. Sí, seguro, seguro. Nada, un saludo muy grande a mis padres, a mi hermana, a la abuela. ¿Qué te emocionas? Alba. Adiós. Muchas Adiós. gracias.